En este video vamos a terminar con las teorías que explican la motivación. Nos quedan dos por ver. En primer lugar, el de metas. A esta teoría, al texto que teníamos monográfico, le agregué este primer párrafo, que es una explicación que me pareció que es bastante clara de la teoría, que plantea: según la teoría de las metas, las personas están motivadas cuando se comportan de manera que las impulsa hacia ciertas metas claras, las cuales aceptan y pueden tener esperanza razonable de alcanzar. La teoría de las metas está basada en una propensión natural que tienen las personas a establecer metas y esforzarse por alcanzarlas. En este contexto, la función del gerente sería plantear metas claras, desafiantes, eh, para que las personas se comprometan en alcanzarlas y se esfuercen voluntariamente con este fin. Eh, en la teoría, algunos aspectos tienen que ver con que la meta sea clara, que tenga esperanza razonable de ser alcanzada. Recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de la teoría de la expectativa, si lo que nos están pidiendo consideramos que está fuera de nuestro alcance, se convierte en un aspecto que nos motiva, porque no nos impulsa a intentar alcanzar un objetivo o una meta que nosotros consideramos que va a ser muy difícil que alcancemos. Agrega aquí en el texto algunos factores a tener en cuenta en esta teoría. Por un lado, el compromiso de la persona con las metas, lograr que si la gente no se compromete con la meta, no es motivadora. Un aspecto que tiene que ver con la autoeficacia, que es un convencimiento de la persona de que va a ser capaz de alcanzar la meta. Esto también es un aspecto que tiene que ver mucho con la individualidad de cada persona. Hay personas que son más autónomas y más confiadas de sí mismas, por ejemplo, y entonces se comprometen, están convencidas de que van a alcanzar la meta y en consecuencia se comprometen con trabajar con ese fin. Y un último aspecto que tiene que ver con la cultura nacional, con un aspecto cultural, no necesariamente tiene que ver con una nación, pero sí con regiones, con formas de ser, donde plantea que en algunas culturas la autodeterminación, la autodependencia son más fuertes y en otras culturas menos. En culturas donde a lo mejor el individualismo, el trabajo independiente para el logro de un objetivo es más común, está más reforzado, la teoría posiblemente funcione mejor, y en las culturas tal vez no. Y la última teoría que nos queda es la teoría del reforzamiento. Esta teoría que plantea que la conducta de una persona, esta teoría es este gráfico que tenemos acá, este esquema, donde a partir de un estímulo puede ser una orden, puede ser una norma, se genera una respuesta que es cómo actúa la persona en relación a ese estímulo. Esa respuesta tiene consecuencias, pueden ser positivas, pueden ser negativas, pueden ser neutras, y estas consecuencias de la actuación ante un estímulo condicionan la respuesta futura. Entonces, una persona, a partir de una situación, un estímulo, por ejemplo, la cumple, recibe un premio, por ejemplo, por haberlo cumplido. En consecuencia, la próxima vez que reciba una orden, se va a ver reforzado su conducta a volver a cumplirla porque tuvo una consecuencia positiva. De esta manera, acá te dice la conducta voluntaria de la persona, que sería la respuesta ante una situación o circunstancia, que sería un estímulo, es la causa de consecuencias específicas. Si dichas conductas son positivas, la persona en el futuro tenderá a respuestas similares en situaciones similares. Si dichas conductas son desagradables, consecuencias son desagradables, la persona
tenderá a alterar su conducta con el objetivo de evitarlas. De esta manera es importante lo que realiza el gerente, como otorgándole consecuencia a las respuestas de las personas en los distintos actos. Y con esta consecuencia poder conducta de la persona. Tenemos acá para modificar la conducta 4 métodos, los cuales vamos a comentar. El primero y el último, el reforzamiento positivo y el castigo, me parece a mí que son los más simples entender y tienen que ver con un reforzamiento de acción. Un refuerzo positivo sería que haya una consecuencia positiva por un acto. O sea, una persona cumple una orden o cumple una norma y se la premia por eso, o se la reconoce, o se la felicita, o se le paga, es decir, hay una consecuencia positiva. Y el castigo es un refuerzo negativo, es decir, que haya una consecuencia negativa ante una conducta que uno quiere que se extinga, digamos, que no se vuelva a repetir. Entonces, una persona tiene una respuesta que no queremos, porque el gerente no quiere ante un acto, o sea, por ejemplo, una orden y no la cumple, o se le pone un objetivo y no es el objetivo, y se lo castiga. Se lo castiga, no sé, con una suspensión, por ejemplo, en el ámbito laboral, con una reducción de sueldo, no alcanzar un premio, o evitar, no sé, una salida, una posible salida fuera de hora, por ejemplo, o en el ámbito de la escuela, una nota baja, o una amonestación, o otro castigo, para que esa conducta quede claro de que no está queriendo que se realice. Y las otras dos, el aprendizaje por ilusión es cambiar la conducta para evitar consecuencias desagradables o negativas. Por ejemplo, un alumno tiene, no sé, 13 faltas y deja de faltar porque sabe que si llega a la 15 queda libre, por ejemplo. Entonces cambia su conducta para evitar esa consecuencia no deseada. Y la extinción, que por lo general que es una ausencia de refuerzo. La extinción es no otorgar refuerzo a una conducta para que se deje de repetir. Normalmente se habla mucho de la extinción para evitar conductas indeseables. Sí, por ejemplo, un alumno abre la ventana del aula para que el curso se queje de que hace frío. Y el curso no se queja y otro día abre la ventana, pero nadie se queja, entonces deja de abrir la ventana porque no tiene la conducta, no tiene la consecuencia que él esperaba y de esa consecuencia deja de reforzarla y la conducta desaparece. Pero yo quiero hacer un comentario, me parece muy importante, que muchas veces quienes tenemos responsabilidades gerenciales no tenemos en cuenta, y es que cuando extinguimos conductas deseables por falta de reforzamiento. ¿Cómo se haría esto? Una conducta deseable debe tener un reforzamiento positivo, porque de no ser así es posible que se extinga, o sea, que no nos demos cuenta y caigamos en la extinción de la conducta por falta de reforzamiento. Por ejemplo, no sé, algunos empleados llegan a horario y otros llegan habitualmente tarde. Y eso no tiene ninguna consecuencia de ninguna naturaleza. O sea, no se castiga a los que llegan tarde ni se premia a los que llegan temprano. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Se va a producir extinción de las personas que están llegando a horario. Las personas que están llegando a horario van a decir, yo siempre llego a horario, y hay otras personas que llegan tarde. Y a las que llegan tarde no les pasa nada. Y a mí tampoco me reconocen ni me beneficia llegar temprano, voy a empezar a llegar tarde como llega todo el mundo. Esto hay que tener cuidado. En el ámbito laboral nos pasa a los docentes en el aula, por ejemplo. Si las conductas deseables no tienen consecuencias positivas, es posible que las personas que tienen esas conductas deseables dejen de tenerlas. En general, la conducta requiere un esfuerzo, digamos, es decir, los que hacen el trabajo tienen la misma nota que los que no lo hacen.
Los que siempre cumplen tienen el mismo concepto que los que no cumplen. ¿Cuál es la consecuencia que trae con el tiempo eso? Que se extinga la conducta deseable por falta de reforzamiento positivo. Una persona dice, voy a empezar a hacer lo mismo que hacen los que no se esfuerzan, porque total es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con la falta de refuerzos, la ausencia de refuerzos, porque podemos inducir a la extinción de conductas que sí son deseables. Entonces, yo creo que el gerente tiene que tener en cuenta de generar reforzamientos positivos y reforzamientos negativos o castigos a las conductas para que quede claro qué es lo que se desea que se haga y qué es lo que no se desea. Los reforzamientos no necesariamente tienen que ser económicos, puede ser un reconocimiento, un refuerzo positivo. O sea, no queremos darle un premio de dinero a las personas que siempre llegan a horario, y bueno, pero por lo menos, o sea, hagamos una mención todos los meses a las personas que llegaron a horario, no sé, el 90% de los días. Eso, un reconocimiento es simplemente, ya tal vez sirva para que, como reforzamiento positivo, y que la persona sienta que existe realmente un reconocimiento y una apreciación por parte de la empresa de esa conducta. De lo contrario, como les digo, podemos caer en la extinción. Bien, nada más con esto por el momento. Nos va a quedar una última clase de explicar algunos otros conceptos para terminar con la unidad y el trabajo de motivación.